Sí, Ceci, y está haciendo uso de la palabra justamente en esta inauguración de 15 ómnibus de la empresa Turismar y Bruno. Destaca justamente el rol del transporte en nuestro país. Lo dejo con la palabra. Hablando, me hizo acordar una frase de la CEPAL que leí hace muchos años, que es brechas por cerrar, caminos por abrir. Y cuando nosotros nos hemos encontrado en estas reuniones y vemos que avanza la civilización, en este caso la civilización de conectividad física, atrás enseguida va quien va a cumplir con ese papel. Que por supuesto estamos celebrando la compra de vehículos nuevos, con mejor tecnología, más amigables con el medio ambiente. Pero al fin y al cabo siempre termina siendo, y me alegro que lo haya dicho la gente de Marco Polo, las personas. Refirió a dos personas vitales en esta relación del transporte. Al pasajero, por supuesto, porque sin pasajero el resto no existiría, y a la tripulación, a los choferes. Agregaría los talleres, pero, o sea, la cara visible es el que va en la ruta, para el que va arriba, para el que va mirando, para el que va en el tránsito. O sea que si tenemos mejores rutas y si tenemos mejores vehículos, esa competencia que tú bien mencionabas, que seguramente se vio afectada por la pandemia, cuando la gente retrajo la participación colectiva por miedo, por temor, y empezó a tomar otras vías, bueno, ahí es donde el transporte público tiene que hacer un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo, como también Fernando bien decía, no es a corto plazo. Si no tenés previsibilidad, no podés hacer este tipo de inversión. Porque por más que haya Banco República, por más que haya fideicomiso, si la economía no camina, si esto lleva un tercio de los pasajeros, estamos fritos. También me venía a la mente algo que hace muchos años me pasó cuando era diputado por Canelones, en el camino Eduardo Pérez. Yo le voy a contar que hay dos caminos Eduardo Pérez. ¿Tá? El que casi todo el mundo conoce, que estamos casi acá nomás. Pero pues hay otro camino Eduardo Pérez, que mi vecino lo conoce. Que es uno que sale de la interbalnearia, en el 20 y pico, y termina en la 101. Y yo me acuerdo que en algún momento de mi diputación me vino a ver la gente de una escuela que me decía que se perdía la línea de esa compañía de ómnibus porque el camino estaba deshecho. Entonces fíjense a lo que llevaba un camino que estaba deshecho porque yo lo conocía, que era que algunos chiquilines no iban a poder ir más a la escuela, por lo menos en el transporte público. Y eso a las familias les generaba un problema muy grande. Bueno, ahora estamos pensando a la inversa. O sea, cada vez que uno avanza en un kilómetro de asfalto, cada vez que uno mejora una ruta, cada vez que uno tapa un pozo o repara lo que se dejó mal, o en el caso de la Ruta 6, que para mí es emblemática porque ya no es solo remendar o mejorar, sino que pensarla distinto, enseguida atrás, en estos años teníamos a la gente de Bruno y Turismar acompañando. Y esa sinergia es la que uno busca en un país. Es hagamos lo que nosotros tenemos que hacer y dejemos que el emprendedor, que no importa si es chico, mediano o grande, si todos sabemos que el 90% de las empresas en nuestro país son MIPYME, lo que importa es que emprendan, lo que importa es que se generen esas vías, y esas vías que empiezan donde cortamos la cinta por lo general, pero que tienen 50, 100, 150 kilómetros para adelante, y estoy hablando de manera figurada. No estoy hablando solo de lo físico, estoy hablando de lo previsible. Porque lo físico se toca, está ahí, que por supuesto que agrega y ayuda al elemento confianza, pero también la capacidad de creer que tiene elementos intelectuales y emocionales a mediano y largo plazo es lo que a uno lo empuja a emprender. La línea, recién lo hablamos con José, la línea Salto-Punta del Este, o sea, es una locura. A priori, cuando yo empecé, yo la conocí antes de que exista la línea, ya me la habían mostrado, digo, ¿y cómo va a andar? Y bueno, si estas empresas tomaron el riesgo de Salto Punta del Este, era porque caminaba. Ya no digo la de Montevideo, Punta del Este por arriba, que esa fue típico de alguien que tiene un olfato fino de cómo puede venir el negocio. Es así. Ahora, ¿por qué la tomaron?
porque hay expertise, porque hay conocimiento, porque hay sentido de riesgo, pero tampoco se tiran al precipicio. Porque no pueden jugar ni con la vida suya, ni con sus familiares, ni con sus empleados. Porque el riesgo tiene que estar acotado. Y el riesgo tiene que estar acotado por la certidumbre jurídica, por el cumplimiento de los contratos y porque más o menos uno piensa que está en un país gobernado con cierto criterio y no va a generar grandes sismos. Y yo pensé, Fernando, que te ibas a meter en un tema, hiciste un volantazo y volviste enseguida a la línea, y yo me veo tentado a hablar en decisiones que tenemos que tomar en estos días. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver el plebiscito sobre la seguridad social con la inauguración o con recibir una flota nueva? Y bueno, tiene mucho que ver. Increíblemente, y no es traído de los pelos, tiene mucho que ver. Porque habla de la financiación, porque habla de la confianza, porque habla del crédito, porque habla de poder sostener la economía del país, porque habla del trabajo, y si no hay trabajo no se venden boletos. Entonces, estas decisiones que tenemos por delante son de efecto dominó. Guambia con pegarle un tinguiñazo a la primera ficha creyendo que caen 3, porque después que caen las primeras, ya eso no se termina. Y por eso creo que bien vale en este momento felicitarlo como empresa. Cualquier empresa que dure y que ya tenga una tercera generación habla, entre otras cosas, de una filosofía de vida, son valores inculcados. El valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor de que capaz que lo que no hace esta generación, por lo menos lo empiece y la termina la que viene. Es el sentido de trascendencia que tenemos que tener todos como país, como nación. Pero si tenemos sentido de trascendencia, primero tenemos que tener el sentido del cuidado. Porque nada trasciende si no lo cuidamos. Entonces hay que poner luces largas. Y esas luces largas tiene que pensar más allá de una conveniencia inmediata, menor, política, en los próximos 14, 15 días. Y yo creo firmemente que este tipo de reuniones, que este tipo de acciones, que este tipo de construcciones, que este tipo de sociedad, donde el público hace lo que tiene que hacer y el privado, solo se sostiene si estamos cimentados, si estamos parados en esa ruta que se llama confianza, y yo siempre digo que si uno se para arriba de la confianza, eso permite generar esperanza. Muchas gracias.